Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La saga de Star Wars, con el paso de los años, cada vez ha sido más y más clara de que Obi-Wan Kenobi efectivamente sabía de la relación de Padmé Amidala y su padawan Anakin Skywalker. Y esto, Masters, no solo pasó en el antiguo universo de Legends en diferente contenido, sino que también ha sido muy consistente en el canon actual. Particularmente, un gran detalle sobre esto se nos presentó en la última temporada de The Clone Wars, cuando Padmé Amidala ya estaba ligeramente embarazada de Anakin Skywalker, mientras el gran ejército de la República estaba haciendo los asedios en los bordes exteriores de los separatistas. Algo que, claro, separó durante varios meses a Anakin y Padmé sin verse durante el embarazo. El caso es que ahí vimos cómo el Capitán Rex sabía lo que tenían Anakin y Padmé mientras hablaban los dos por medio de un holograma, y el Capitán Clon cubrió a su general Jedi cuando Obi-Wan fue precisamente a buscar a Anakin, diciéndole que estaba revisando su equipo en sus barracas. La cuestión es que esa pantalla para nada engaña a Obi-Wan Kenobi, a pesar de que Anakin le sigue el juego a Rex después de hablar con su esposa, porque es justo Obi-Wan que tras este momento incómodo, quien le dice abiertamente a Skywalker que esperaba que le mandara sus saludos a Padmé Amidala, corroborándonos que para nada lo habían engañado, ocultando su llamada con Padmé, y que sabía bien lo que los dos tenían aunque no fuera del todo público. Claro, Anakin y Obi-Wan al final de la escena solo se miran y queda un gran silencio demostrándonos que los dos se hacían de la vista gorda sobre aquella situación, o que en realidad todo eso era un tanto incómodo, lo cual todo esto nos deja con una gran pregunta, Masters. ¿Por qué si Obi-Wan Kenobi, después de todos esos años de múltiples guiños entre Anakin y Padmé, ocultó ante el resto de los Jedi todas esas evidencias de que los dos tenían una relación? Vaya, a lo que voy es cuál fue la razón verdadera de que Obi-Wan no haya confrontado al respecto a Anakin, sobre todo cuando tuvo la oportunidad y por el contrario se terminó haciendo de la vista gorda. Y como les decía, Masters, el canon y Legends están plagados de momentos incómodos donde las señales estuvieron justo enfrente de las narices de Obi-Wan. Claro, el Jedi nunca fue engañado como nos demostró en The Clone Wars. Por eso llegó tan confiado meses más tarde al departamento de Padmé, cuando Anakin ya había caído al lado oscuro para asegurarle que el bebé que esperaba la senadora era de Skywalker. Pero también, si nos remontamos al pasado entre Anakin y Obi-Wan, el episodio 2, el ataque de los clones, está plagado de momentos donde claramente Kenobi sabía lo tribulado que estaba su aprendiz. Y esto lo pudimos ver claramente en la escena de apertura con Kenobi y Skywalker de esa película, cuando ambos subían en el ascensor hacia el departamento de la senadora. Y ahí pudimos ver que claramente Anakin estaba ansioso de volver a ver a Padmé tras una década de no verse. Y Kenobi aquí guía a su padawan y puede sentir lo conflictuado emocionalmente que estaba Skywalker por ver a Padmé. Esto es importante porque, de nuevo, hacia el final del filme, Kenobi puede experimentar cuánto le importaba a Padmé a Skywalker cuando ella cae de la lanzadera Ladd mientras perseguía al conde Dooku en la batalla de Geonosis, ya que el padawan Anakin prefiere detener la nave e ir por Padmé antes de perseguir a Dooku. Y ahí, al detectar esto, es Kenobi quien le ordena que recapacite, diciéndole a Anakin que no deje que sus sentimientos personales se entrometieran en medio de esa situación tan crucial. Ok, como nos podemos dar cuenta, con todas estas señales era más que claro que Kenobi no era un tonto, y durante los 3 años de la Guerra de los Clones, en distintos momentos, supo efectivamente lo que estaba pasando entre Anakin y Padmé. Entonces, si lo supo desde el principio, ¿por qué lo ocultó o solo se lo guardó para sí mismo? Aquí con esto, Masters, también tenemos que considerar que algunas veces en la Guerra de los Clones, efectivamente el discípulo intentó tener un puente de comunicación con su ex maestro sobre lo complicado que era la cuestión de los sentimientos de los Jedi hacia otras personas del sexo opuesto. No nos olvidemos que cuando Anakin se entera del pasado que compartían la duquesa Satine y Obi-Wan, es Skywalker quien le pregunta a su maestro si alguna vez ellos dos habían tenido algo romántico. Kenobi, claro, reacciona negándolo todo, pero lo que buscaba Anakin era tener algo de empatía de su mentor porque ya tenía algo con Padmé. No obstante, sabemos bien que Kenobi efectivamente sí sentía algo por Satine, pero a diferencia de Anakin, decidió por mantenerse fiel a la orden en lugar de seguir sus sentimientos. Así que, como podemos ver, hay muchos momentos incómodos donde los dos sabían lo que tenía el otro, sobre todo de Kenobi hacia Anakin. Y considerando estas señales, parecería que Kenobi era el típico padre que no puede hablar de un tema incómodo con su hijo. Alguien, pues, que negaba la verdad de lo que estaba sucediendo con un conflictuado Anakin. Suena, pues, como si Obi-Wan
fuera demasiado santurrón como para no hablar abiertamente con Anakin de lo que sentía. Y sí había algo de esa barrera entre los dos, ya que Kenobi tuvo que asumirse como una especie de padre hacia Anakin, uno que no estaba del todo preparado para recibir esa carga a diferencia del experimentado Qui-Gon Jinn. No obstante, Masters, no es así de simple de que Obi-Wan Kenobi haya querido ocultar hacia los otros Jedi o negar la verdad sobre la relación que tenía Anakin con Padme. No era una cuestión de blancos y negros, sino que en realidad la cosa era mucho más profunda porque Kenobi entendía perfectamente a Skywalker. Recordemos que fue Kenobi quien pudo entender el verdadero don que tenía Anakin como el elegido de la fuerza al haber sido su maestro. Pero precisamente por eso, Kenobi era la persona que más conocía a Anakin además de Padme. Conocía todos sus defectos y las cosas que sacaban lo mejor de él. Kenobi pues era perfectamente consciente de cómo su aprendiz no seguía del todo las reglas y también cómo desarrollaba un apego por las personas que le importaban, como sabemos bien que pasó con Ahsoka Tano, con Padme Amidala o hasta con él mismo, y por ello siempre buscó guiarlo de la mejor manera. Lo único que intentaba Kenobi era tratar que su ex aprendiz tuviera un cierto anclaje hacia la luz que le permitiera ser feliz siendo un Jedi y viviendo su vida. Y por eso se hacía de la vista gorda sobre la relación que tenía con Padme, sobre todo después de la muerte de la madre de Anakin. Kenobi, pues, en toda su sabiduría y empatía hacia su ex aprendiz, no buscaba señalarlo hacia con el resto de los Jedi, porque sabía bien cuánto caos podía provocar en la vida de Anakin al revelar que estuviera violando el código Jedi, sino que en realidad de una sui generis manera era permisivo con Anakin con el fin de que se sintiera más cómodo con su rol como Jedi. Pero algo que nos ayuda a entender de mayor forma por qué Obi-Wan tomó la decisión de ocultar lo que sabía de Anakin y Padme hacia el resto de los Jedi buscando lo mejor para Skywalker se encuentra justamente en un pasaje un tanto desconocido del universo de Legends, Masters, justamente en la novela de la venganza de los Sith escrita por Matthew Stover, ya que, como les decía antes, en este sentido tanto Legends y el canon se alinean y se complementan muy bien para darnos así una mirada única de por qué Obi-Wan Kenobi quiso proteger lo que sentían Anakin y Padme entre sí. Y justo esto se da en la novela en un fragmento ubicado a la mitad de la película, antes de que Kenobi partiera hacia Utapau por Grievous. En esta parte ya había sucedido todo eso acerca de que Anakin se había sentido usado por espiar al canciller Palpatine y además, claro, le habían denegado el grado de maestro. Por eso Skywalker y Kenobi tendrían una diferencia verbal en el templo saliendo de esa reunión, poniendo en juego hacia dónde estaba la lealtad de cada uno, algo que en ese punto desgastaría la relación de los dos hermanos Jedi. No obstante, a diferencia de la película, el libro nos muestra a un preocupado Obi-Wan Kenobi que va a hablar con Padme antes de hacer su viaje a Utapau y la visita sorpresivamente directamente en su departamento. Esta escena, claro, nunca sucede en la película, pero lo interesante de esto es que Kenobi le cuenta brevemente a Padme de la diferencia que había tenido con Anakin, mostrándose claramente preocupado por él por toda la presión por la que estaba pasando Anakin. La conversación, pues, se vuelve totalmente personal en lugar de hablar de los asuntos Jedi. Y allí en la novela es donde tenemos un vistazo único mucho antes de que los Jedi fueran destruidos, donde Obi-Wan le habla con franqueza a Padme sobre lo que sabía y ocultaba de la relación entre ella y Anakin. Es así que al hablarle de su preocupación sobre Anakin, que Obi-Wan le diría lo siguiente a Padme en la novela: Senadora Padme, por favor. La miró a los ojos sin otra cosa en el rostro que no fuera compasión y una fatigosa ansiedad. No soy ciego, Padme, aunque haya intentado serlo por el bien de Anakin y por el tuyo. Tampoco ustedes son muy buenos ocultando sus sentimientos. Obi-Wan, replicaría Padme. Anakin te ha querido desde el día que se conocieron en aquella horrible chatarrería de Tatooine. Nunca ha intentado ocultarlo, aunque no hablemos de ello. Nosotros simulamos que yo no lo sé. Yo era feliz disimulando porque eso le hacía feliz a él. Tú le hacías feliz cuando ninguna otra cosa podía conseguirlo. Obi-Wan suspiró frunciendo el ceño. Y tú, Padme, por hábil que seas en el Senado, no puedes ocultar la luz que se asoma a tus ojos solo con oír su nombre. Padme entonces se pondría de pie y le diría: no puedo, Obi-Wan, no me obligues a hablar de esto. Es así que Kenobi finalmente le dice: no pretendía hacerte daño, Padme. Ni siquiera que te sintieras incómoda. No he venido a interrogarte. No me interesan los detalles de su relación. Aquí Kenobi, Masters, termina expresándole a Padme toda su preocupación sobre la presión que tenía Anakin de parte de los Jedi. Una responsabilidad muy grande que ni siquiera él mismo había tenido a su edad, ya que según Kenobi, él seguía
siendo un Padawan a la misma edad que tenía ahora mismo Anakin a sus escasos 22 años. Kenobi incluso le habla ahí mismo a Padme de la profecía del elegido y de la voluntad de la fuerza, y sentía que Anakin estaba muy confundido precisamente porque estaba en una relación con Padme, a lo cual la senadora revela en sus pensamientos en la novela que así era, porque claro, ella ya había experimentado las pesadillas de Anakin sobre su muerte al dar a luz, algo que en ese punto de la historia Obi-Wan aún desconocía. Y al final de cuentas, Obi-Wan es sumamente compasivo y sabio pidiendo ahí la ayuda de Padme, y ella por su parte no quiere hablar de lo que tiene aún con Anakin con mucho detalle. Así que finalmente Obi-Wan le pide que cuide de los intereses de Anakin porque lo quiere tanto como ella, y específicamente le señala que ellos dos nunca podrían estar juntos mientras él permanezca dentro de la orden. Así que todo esto nos da un contexto mucho más amplio, ya que Kenobi nos prueba en esta franca conversación con Padme que abiertamente decidió ocultar todo lo que sabía sobre lo que tenían los dos. Siempre pues simulaba no saberlo, porque sabía bien que Anakin era mucho más feliz siendo un Jedi y teniendo a Padme, a diferencia de que no tuviera ninguna de las dos cosas. Vaya, en este sentido Kenobi es un ejemplo perfecto de cómo se da cuenta de que los Jedi de ese tiempo sí deberían atreverse a poder sentir, como justamente le pasó en su propio pasado con Satine, y gracias a todo esto él fue muy permisivo con su propio aprendiz. Todo este tiempo que no vivió callado con el único propósito de proteger a Anakin y todo lo que sentía, porque creía que eso que tenía con Padme le hacía bien. Pero el punto que lo echó todo a perder es que aunque Kenobi reconoce que él sí permitiría lo que sentían, el resto de la orden no lo haría. Y eso hacía que tanto Padme y Anakin tuvieran que vivir en el oscurantismo, o simplemente tener que tomar una decisión que cambiaría para siempre la vida de los dos. Porque, como nos dice el propio Kenobi, Anakin tendría que dejar su vida y su identidad como un Jedi, algo que claramente también lo afectaría. Así que por todo esto, Masters, podemos entender por qué en realidad Kenobi le fue tan pero tan sencillo días más tarde confrontar a Padme Amidala de nuevo en su departamento, para que ella ahí le corroborara que el hijo que llevaba en su vientre era efectivamente el de Anakin, ya que después de todo el maestro Jedi siempre lo supo. Pero si también quieres saber más de por qué Yoda y Obi-Wan no entrenaron desde niños a Luke y Leia, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.